Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast, una visión general de Números. Moisés escribió el libro de Números como testigo ocular de los acontecimientos que relata. Números concluye con Israel listo para entrar en Canaán y conquistarla. Esta conquista comenzó justo después de la muerte de Moisés. Números fue escrita para registrar la historia de Israel desde su partida del monte Sinaí hasta su llegada al lado oriental del río Jordán. Prosigue el relato de la fidelidad de Dios en hacer de Abraham una gran nación. La tierra de Canaán sería de Israel, a pesar de la incredulidad y de la infidelidad por parte de Israel. A fin de desplazar a varios millones de personas con sus pertenencias y ganados, desde el monte Sinaí hasta Canaán, se precisaba de ciertos pasos de organización. Israel fue dividido en sus tribus alrededor del tabernáculo, que estaba en el centro del campamento. Había un orden de marcha y de acampada fijos. Cada tribu sabía cuándo partir al levantarse el campamento y emprender la marcha, y dónde levantar el campamento al terminar la marcha. La tribu de Leví, con sus subdivisiones de Coat, Gersón y Merari, acampaba junto al tabernáculo. Las otras tribus acampaban alrededor del tabernáculo, los 4 puntos cardinales. A cada lado había una tribu bandera junto a otras 2 tribus, lo que resultó en que la nación aprendió muy bien el orden de marcha y de acampada por cuanto pasaron 40 años haciéndolo. Después de pasar alrededor de un año en el monte Sinaí, la nación de Israel estaba dispuesta para conquistar Canaán. Por cuanto Israel va a tener que luchar contra las naciones en Canaán, era necesario saber cuántos israelitas eran capaces de ir a la guerra. El número total de hombres que tenía al menos 20 años de edad y podía luchar era de 603.550. Fueron contados todas las tribus excepto Leví. Los levitas no fueron contados porque no debían ir a la guerra. La tribu de Leví fue seleccionada por Dios para constituir aquel grupo especial de personas que cuidase el tabernáculo y asistiese el culto del Señor. En la época de la 10ª plaga en Egipto, cuando Dios preservó a los primogénitos de Israel, el Señor declaró que los primogénitos le pertenecían. Ahora los levitas iban a pertenecer a Dios de una manera especial. Todos los primogénitos debían ser redimidos por un precio especial pagado a los sacerdotes y levitas. En los capítulos 5 al 9, una vez se recordó a los israelitas que debían ser limpios porque Dios moraba entre ellos. Se hizo énfasis en la necesidad de ser separados de aquello que fuese impuro y que fuesen santos al Señor. Los capítulos 10 al 12 registran el viaje a Cades Barnea. Los israelitas partieron finalmente desde el monte Sinaí. Durante el viaje, el pueblo va a ser guiado no solo por la columna de nube, sino también por el toque de las trompetas de plata. De esta forma, más de 2 millones de personas sabían cuándo debían partir, cuándo plantar sus tiendas, cuándo ir a la guerra y cuándo reunirse. Aunque en su gracia
El Señor había tenido cuidado de Israel. Durante más de un año ellos murmuraron y se quejaron repetidas veces contra sus provisiones para con ellos. Quejarse es un ataque al carácter de Dios, a la gracia, a la misericordia de Él, y es considerado por Dios de manera muy seria. Israel pagó caro su espíritu de ingratitud. Murmuró a la vista del ejército de Faraón acerca de las aguas amargas, acerca de la falta de alimento, acerca de la falta de agua, acerca del liderazgo de Moisés, pues consideraban que no podían tomar Canaán, acerca del maná. El problema aquí registrado comenzó probablemente con las quejas de los israelitas en el borde del campamento. La queja era contra la provisión milagrosa de alimento de parte de Dios, incluyendo el maná. Esta actitud de rebelión fue juzgada de inmediato. Posteriormente, la actitud de insubordinación se movió más cerca al mismo centro, cuando la propia hermana de Moisés, María, y su hermano Aarón desafiaron la autoridad de Moisés. Dios intervino en el acto ante aquella situación, poniendo en claro que Moisés era verdaderamente una persona especial y líder de Israel. Pero estos incidentes de rebelión revelaron una actitud que provocó el gran fracaso de Israel en Cades Barnea. Cuando Israel llegó a Cades Barnea, fueron enviados 12 espías a la tierra de Canaán para que observasen las condiciones de la tierra y de la gente. Deuteronomio 1:22 deja claro que el pueblo, no Dios, fue el originario de la idea de enviar estos espías a Canaán. Después de pasar 40 días en Canaán, todos volvieron con unos informes maravillosos acerca de la fertilidad de la tierra. Todos estaban de acuerdo en que las gentes de Canaán eran poderosas, viviendo en ciudades fortificadas. Pero 10 de los espías desalentaron al pueblo de Israel, declarando que era imposible poseer la tierra. Solo 2 espías, Josué y Caleb, alentaron al pueblo recordándoles que Dios les daría la tierra. Pero el pueblo, que había dudado repetidas veces del amor de Dios y que se había quejado de él, respondieron con temor e incredulidad, así como contra Moisés. Decidieron dar muerte a Moisés y regresar a Egipto. Esta rebelión no tuvo éxito, pero debido a su crasa incredulidad, Dios declaró que los rebeldes no entrarían en la tierra prometida. Como resultado, Israel pasaría 40 años peregrinando sin rumbo por el desierto hasta que muriese aquella incrédula generación. Aquella generación perdió la bendición de Dios, pero no destruyeron el propósito de Dios de hacer de Israel una gran nación. En el capítulo 15, una vez más, se recordó a Israel que fuesen santos, y otra vez Israel recibió instrucciones acerca de hacer ofrendas por el pecado. En el capítulo 16 se registra la gran rebelión de Coré. Este desafío el liderazgo de Moisés. Fue particularmente crítico porque era una rebelión de los líderes motivado por los celos. Coré, un levita, y 250 importantes líderes en Israel retaron abiertamente la autoridad de Moisés. Como respuesta, Moisés observó correctamente que esta rebelión era en realidad una rebelión contra Dios, por cuanto el mismo Dios había claramente puesto a Moisés en esta posición. Dios juzgó de inmediato a los rebeldes, haciendo que la tierra se abriese y se los tragara. Aunque era evidente que la mano de Dios se había manifestado en este suceso, la actitud de muchos de Israel seguía siendo mala y rebelde. Debido al reto con sus líderes, Dios confirmó que el sacerdocio pertenecía realmente a Aarón y a su familia. Se da información adicional con respecto a las provisiones para los sacerdotes. Después del fin de los años de disciplina, Dios volvió a Israel de nuevo al lugar de su fracaso para empezar de nuevo. Aarón y María murieron en aquel entonces.
Eleazar, hijo de Aarón, se constituyó en el nuevo sumo sacerdote de Israel. El fracaso seguiría asociado con Cades Barnea. Para proveer agua para Israel, Dios mandó a Moisés que hablase a una roca y que de ella saldría agua. Pero Moisés desobedeció a Dios en presencia del pueblo, golpeando la roca en su cólera, en lugar de hablarle. Debido a su desobediencia, Dios no iba a permitir a Moisés entrar en Canaán. Cuando Israel llegó por fin a la ribera oriental del Jordán, se encontraron con gentes hostiles. En los días que siguieron, Israel derrotó a Sehón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán. Así gran parte de la ribera este del Jordán cayó en manos de Israel. Cuando Balac, rey de Moab, vio cuán fácilmente Israel había derrotado a los otros reyes de la zona, se dio cuenta de que no tenía esperanza alguna de una victoria militar sobre Israel. Por ello pagó a un profeta pagano llamado Balaam, prometiéndole una gran recompensa si pronunciaba una maldición sobre Israel. Pero Balaam quería las riquezas ofrecidas por el rey Balac, y en lugar de maldecir a Israel, aconsejó a Balac a que involucrara a Israel en la degradada religión de la fertilidad de Baal. Una acción como esa atraería la ira del Señor sobre Israel, y Balac podría ver al Dios de Israel destruyendo su propio pueblo. El plan tuvo un éxito parcial. Por su malvado consejo, Balaam fue posteriormente ejecutado por Israel. Balaam es usado por los escritores bíblicos como un ejemplo negativo de uno que ha venido a ser codicioso. Al ir Israel preparándose para la entrada en Canaán y para luchar, fue necesario tomar de nuevo un censo para determinar el tamaño del ejército. El total en este censo fue de 600,730, varios miles menos que en el primer censo. Normalmente hubiera sido de esperar un significativo aumento, pero los juicios de los 40 años en el desierto habían tenido su efecto. En los capítulos 28 al 36 viene la nueva instrucción a Israel. En este punto tuvieron lugar 3 acontecimientos dignos de mención. Primero, Josué fue seleccionado por Dios para ser el siguiente líder de Israel. Fue públicamente comisionado para que no hubiera una lucha por el poder tras la muerte de Moisés. Segundo, las tribus de Rubén y Gad, junto con media tribu de Manasés, pidieron y recibieron permiso para asentarse en la ribera este del río Jordán. Este territorio no formaba parte del área dada a Israel bajo el pacto de Abraham. Tercero, Moisés estableció 6 ciudades de refugio. Estas ciudades eran lugares donde los que fuesen culpables de un homicidio involuntario podrían ser protegidos. Con el fin del libro de Números, Israel está listo para poseer la tierra prometida. El siguiente libro fundamental, Josué, registra la toma de la tierra. Esta es una visión general del libro de Números.